poner los números y factoriarlos. ¿Para qué? Para hallar el mínimo común múltiplo. Entonces, 8, bueno, todos saben que 8 es 2 al cubo, pero yo igual lo hago. Es decir, el número 8 es 2 al cubo. El número 482 es divisible por 2, entonces esto les va a dar 2, 4, 1. ¿Sí? Entonces, esto es 6, 1, 7, por 3 no es divisible, por 5 tampoco. No sé si será, si no es primo ese número. ¿Mm? A ver, la raíz cuadrada de 241, 11 por 11, ¿qué estoy diciendo? 13 por 13, 169, 14 por 14. 15 por 15, 2. 5 por 1, 5 y 2, 7. 5. Los 25. 16 por 16. Creo que me paso 6 por 6, 36. 6 por 1, 6. Y 3, 9. O sea que la raíz cuadrada natural de 241 es 15. Entonces tengo que mirar si algún primo más chico que 15 divide el 241. Los primos más chicos que 15, los primos más chicos que 15 son el número 2, que no lo divide, el número 3, que no lo divide, el 5, que no lo divide. Vamos a ver si el 7 lo divide. Nos sirve para repasar esto, ¿no? 7 por 3, 21. O sea que sobra 3, 31 divisible por 7, no. Este no lo divide, este no lo divide, este no lo divide, este no lo divide. El otro primo es 11. Entonces esto es 2, sobran 2, porque 11 por 2 es 22. Bajo el 1 y esto va a tener resto. O sea que el 11 tampoco lo divide. Por lo tanto, el número 241 es primo. O sea que el número 482 es 2 por 241. Y el número 236 lo vamos a dividir por 2. O sea que esto va a dar 1, 3 es 1. Y sobra 1, 8. Lo divido por 2. O más rápido se lo así yo. 5 por 2, 10. Sobra 1, bajo el 8 le está 9. 2 me da 59. 5 y 9, 14. O sea que por 3 no es divisible. A ver. No sé por qué puse 2. Divido por 2. Divido por 2 me da 2,59. Me da 59. Y 59 también es primo. La raíz cuadrada natural de 59 va a ser 7. Porque 7 por 7 es 49. Y 8 por 8, 64. O sea que va a ser 7. Entonces me tengo que fijar si los primos más chicos que 7
o 7 dividen este número. Los primos más chicos que 7 o 7 son estos. 2 no lo divide porque no es par. La suma de las cifras de 14 no divide, no termina en 5. Y 59 dividido 7, ¿será posible? Y no, porque 7 por 7 es 49. 7 por 8 es 56. Por lo tanto, no lo divide. 59 es primo. 59 es primo. Entonces, el número 236 se puede factoriar como 2 al cuadrado por 59. Entonces, el mínimo común múltiplo, esto me molesta que esté acá, el mínimo común múltiplo de los denominadores va a ser, acuérdense que tiene que ser un múltiplo, o sea que tiene que ser divisible por 8 por 4, 82 y por 2, 36. O sea que tienen que estar los números primos al mayor exponente que aparecen, los comunes y no comunes. Entonces va a ser 2 al cubo. Le tengo que agregar 2,41 y le tengo que agregar 59. Entonces, este número, obviamente que es divisible por 2 al cubo. Y cuando lo divido por 2 al cubo, en realidad me sobra todo esto. Este número, cuando lo divido por el número 482, que es 2 por 2,41, me va a sobrar un 2 al cuadrado y un 59. Cuando este número se divide por este, entonces, ¿qué nos va a quedar? Y nos va a quedar un 2 y un 2,41. Es decir, es bueno tener factoriados los denominadores, porque entonces es mucho más fácil hacer la cuenta. Entonces, lo que nosotros estamos sumando, o restando, como lo miren, esto es, escriban los factoriados, los denominadores, 2 al cubo más 1, 2 por 2,41 menos 7 sobre 2 al cuadrado, 59. Como un denominador, 2 al cubo, 2,41 por 59. Entonces, este denominador dividido esto, nos queda 2,41 por 59 por 1. Más este denominador dividido esto, ¿qué nos va a quedar? Y nos va a quedar 2 al cuadrado, porque el cubo con el 2 me queda 2 al cuadrado. 2,41 se simplifica y 59. Después viene un menos. 7 por este denominador dividido esto, ¿qué nos va a quedar? Un 2, porque acá tengo 2 al cuadrado y acá 2 al cubo, o sea que va a quedar un 2 por 2,41. Ahora el problema está en hacer esa cuenta. Pero lo importante es que vean cómo calcularon los mínimos como un múltiplo. Calcular el mínimo, perdón, como un múltiplo. Factoriaron los denominadores. Los escribo factoriados para darme cuenta bien clarito cuando tengo que hacer la cuenta del mínimo como múltiplo dividido cada uno de los denominadores y luego tendré que multiplicar por el numerador que corresponde. Bueno, esta cuenta la dejo indicada, no vale la pena que la haga, ¿no? Hay que hacer esta cuenta, esta otra cuenta, esta otra cuenta. ¿No? Y sobre este denominador. Una vez que hicimos la cuenta, nos fijamos, la voy a hacer. Me arrepentí. Para explicar
Lo que después vamos a hacer con las fracciones. Bueno, ¿cuánto da? Ahí donde puse la calculadora. Sé que la había traído para acá. Espérenme un segundo, que la he dejado. Entonces, 241 por 59. Eso es 14.219. Más 4 por 59. 236. Menos, sí, por 214 por 241. 14 por 241. 3.374. Entonces, esto es 1.004. 14, 219. Más 236. Menos 124. Esto da 11.081. Dividido 2 al cubo, 241, 59. Bueno, ustedes van a poder simplificar esa expresión. Van a poder simplificar esta expresión si el numerador es o bien divisible por 2, o por 241 o por 59, porque no, el denominador no tiene otras expresiones. No, no, sí puse grabar. Gracias. Entonces, el número no es divisible por 2, porque no termina en cifra par. Ahora, ¿será divisible por 59? Bueno, ahora, alguno de ustedes podría colaborar, ¿no? Entonces, hacemos 11.081 dividido 59. Y no da exacto. Por lo tanto, no divide. 11.081 es divisible por 241. Tampoco es exacto. Lo que significa que este número queda así. Lo que significa que este número queda así. Es decir, ¿cuál es la ventaja de tener las cosas factoriadas? Bien, y no haber hecho esta cuenta. Porque yo podría intentar simplificar el numerador
¿Con quién? Y bueno, lo voy a intentar simplificar con el denominador, pero para que sea simplificable con el denominador, tiene que ser simplificable o por 2, porque para que sea por 2 al cubo, tiene que ser por 2 primero, o por 2,41 o por 59. Ninguno de esos números divide al 11.081. Luego, si quieren, lo pueden dejar así, o si no, pueden hacer esta cuenta y lo escriben en el denominador. Eso es a gusto, digamos, ¿eh? Bueno, pero entonces, ¿cuál era el objetivo de esto? El objetivo de esto era que factoreamos los denominadores, calculamos el mínimo común múltiplo y después, bueno, hacemos el mínimo común múltiplo dividido cada uno de los denominadores, multiplicamos por el numerador. Bueno, ¿cómo vamos a hacer cuando tengamos que hacer suma de expresiones fraccionarias? Lo mismo. Obviamente que va a ser un poquito más complicado porque vamos a tener que sumar o para multiplicar. ¿Cómo se multiplican fracciones numéricas? ¿Cómo multiplico fracciones numéricas? Numerador por numerador, denominador con denominador. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, 24 sobre 35 por 16 sobre, sobre 12, ¿bien? Esto es 24 por 16 dividido 35 por 12. ¿Está bien? Entonces uno intenta simplificar números que estén en el numerador con números que estén en el denominador. Por ejemplo, a 1 y a 2. ¿Está bien? Este es divisible por 7 y por 5. Todo el numerador es divisible nada más que por 2, porque 16 es 2 a la cuarta y lo voy a multiplicar por 2. O sea que acá no voy a poder simplificar nada. Acá me va a quedar 2 por 16, 32 sobre 35. ¿Bien? Entonces, acuérdense que se multiplica así. ¿Cómo se dividen las fracciones? Si tuvieran 45 sobre 8, qué sé yo, dividido 15 sobre 24. Entonces, yo les aconsejo que piensen que dividir a esto, dividido esta fracción, es esta fracción multiplicada por la inversa de esta. Y la inversa de esa es 24 sobre 15. Acostúmbrense que dividir es multiplicar por el inverso, mucho más fácil para hacer la cuenta. Y multiplicar ya saben que es numerador con numerador, denominador con denominador. Por lo tanto, el 8 va a ser simplificable con el 24 y me da 3. El 15 es simplificable con el 3, y acá me queda a 1 y a 5. Y el 45 también es simplificable con el 5, y me queda 9 por 5, 35, ¿no? Perdón, 9 por 5, 45. A 1 y a 9. O sea que el resultado de eso da 9. Bien, ¿para qué estoy recordando esto? Para meternos ahora en cuentas con fracciones racionales. Entonces, supongamos que tenemos x más 1 sobre x al cuadrado menos 2x más 1 más x al cuadrado menos 1 por 3x menos 3. 3x más 2 menos 4. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es factoriar los denominadores. X al cuadrado menos 2x más 1. Esto es un trinomio cuadrado perfecto.
Y esto es x menos 1 elevado al cuadrado. A ver si nos convencemos. Es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Por lo tanto, esto me va a dar x al cuadrado más por menos 2x más 1, porque menos 1 al cuadrado es 1, positivo. O sea que el primer denominador se puede factoriar efectivamente como x menos 1 al cuadrado. Es un trinomio cuadrado perfecto. El segundo denominador, x al cuadrado menos 1, es una diferencia de cuadrados. ¿Cuál? X menos 1 por x más 1. Bien. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de estos denominadores? X menos 1 acá aparece el cuadrado y acá aparece la primera. Por lo tanto, voy a poner x menos 1 al cuadrado. Y x más 1, perdón, y este denominador es x menos 1 por x más 1. X menos 1 ya está incorporado. ¿Por qué lo puse al cuadrado? Porque acá está con exponente 1, acá está con exponente 1 y acá con exponente 2. Tiene que ir con el mayor exponente, entonces va con exponente 2. X más 1 figura nada más que en este denominador, y a la primera, o sea que va x más 1. Ese es el mínimo común múltiplo de estos dos denominadores. Entonces vamos a hacer esta suma. Tomarla A. Entonces A la voy a escribir como hice con los números. X más 1 y este lo voy a escribir como x menos 1 al cuadrado. Más 3x menos 4 dividido. Y este lo escribo factoriado como x menos 1 por x más 1. Y ahora vamos a trabajar con el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es esto. Entonces, el denominador mínimo común múltiplo. ¿Me están siguiendo? Cualquier cosa me preguntan, ¿eh? El mínimo común múltiplo dividido este denominador, ¿qué es lo que me va a quedar? Y me va a quedar x más 1. Hay un x más 1 por otro x más 1 que estaba en el numerador. Entonces, este denominador dividido el denominador x menos 1 al cuadrado, nos está sobrando x más 1, que multiplica el numerador que hubiera. En este caso es x más 1. Este denominador, cuando lo divido por este, ¿qué me queda? Y me queda, acá tengo x menos 1 en la primera y acá al cuadrado. X más 1 y x más 1. Por lo tanto, si a este denominador lo dividimos por este, va a quedar x menos 1 a la primera. Y acá hay un signo más. Entonces es más x menos 1 por el denominador, por el numerador que hay, es 3x menos 4. Y ahora hacemos la cuenta. ¿Bien? Hasta ahí, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? ¿Se entiende? ¿Todos van bien? Bien. Entonces, yo voy a ir para arriba, por eso les pregunto, porque he tenido que borrar, ¿no? Entonces, A es el denominador x menos 1 al cuadrado por x más 1.
Y ahora hay que hacer las cuentas en el numerador. Esto ya saben lo que es, porque es x más 1 al cuadrado. Y x más 1 al cuadrado es, bueno, lo voy a escribir. X más 1 al cuadrado. Vayan pensando qué es eso. La otra, vamos a tener que aplicar propiedad distributiva. Entonces va a ser x por 3x. O sea que va a quedar 3x al cuadrado. X por menos 4, menos 4x. Menos 1 por 3x, menos 3x. Menos 1 por menos 4, más 4. Y ahora vamos a seguir trabajando. Esto es hay que desarrollar este binomio al cuadrado, ¿no? Y este binomio al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo cuadrado. Y esto es lo que teníamos recién, 3x al cuadrado menos 4x menos 3x menos 7x más 4. Y ahora vamos a sumar que tenemos. Tenemos 1x al cuadrado y 3x al cuadrado son 4x al cuadrado. 2x menos 7x menos 5x. 1 más 4, 5. Sobre x menos 1 al cuadrado por x más 1. Entonces, nosotros ya sabemos un montón de cosas. Bien, entonces nosotros nos podemos preguntar si el polinomio numerador es divisible por este denominador. Entonces vamos a usar, fíjense que estos dos polinomios están en el denominador, ahora los voy a volver a escribir, son un polinomio de primer grado elevado al cuadrado y otro polinomio de primer grado. Entonces, ¿cuáles son las raíces del polinomio x menos 1? ¿Qué raíz tiene x menos 1? 1. Muy bien. X menos 1 al cuadrado tiene por raíz la misma que x menos 1. Y la raíz de x menos 1 es 1. ¿Y qué raíz tiene x más 1? Tiene por raíz ¿qué raíz tiene x más 1? Menos 1. Entonces, ¿se acuerdan del teorema del resto? Y si ustedes tienen un polinomio, va a ser divisible por otro si evaluado en 1 me da 0, para que sea divisible por x menos 1, y para que sea divisible por x más 1, si lo evalúo en menos 1 me tiene que dar 0. Entonces vamos a hacer P de 1. P de 1 es 4. Ah, perdón, ¿a quién está llamando P la profesora? Al numerador. P de 1 que es 4 por 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 5. Esto obviamente que no da 0, ¿no? Porque 5 con 5 se va a ir a 4. Esto da 4, distinto de 0. Por lo tanto, el polinomio x menos 1 no divide al polinomio. Es decir, que este polinomio no se va a poder simplificar con esta parte. ¿Qué pasa si evaluamos p en menos 1? P en menos 1. Va a ser 4 por menos 1 al cuadrado menos 5 por menos 1 más 5.
esto va a dar 4 por 1, esto menos por menos más 5 más 5. Obviamente estoy sumando todo distinto de 0. Es decir, que me doy cuenta que esta cuenta termina acá. No puedo simplificar nada. Como el denominador lo tengo factoriado, al tenerlo factoriado es fácil ver cuáles son las raíces del denominador. Como está factoriado por polinomios de grado 1, este es uno de grado 2, pero es x menos 1 al cuadrado, ¿bien? Entonces, conozco cuáles son las raíces. Y para que se puedan simplificar este polinomio con el de arriba, el numerador tendría que ser divisible por x menos 1 o por x más 1. Y eso, por el teorema del resto, es que tiene que tener a evaluado en menos 1 me tiene que dar 0 y evaluado en 1 me tiene que dar 0. Y no pasa eso. Por lo tanto, la cuenta termina ahí. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bueno, entonces vamos a mirar cuál es el método. El método es lo que importa, ¿no? Factoreo los denominadores. Calculo el mínimo común múltiplo de los denominadores. Hago el mínimo común múltiplo dividido este denominador, multiplico por el numerador que tenía. El mínimo común múltiplo dividido este denominador y multiplico por el que tenía. Acá me quedó la cuenta que tengo que realizar. Realizamos esa cuenta y logramos ver que entonces todo el numerador lo puedo escribir así. El denominador es este, obvio. Y ahora tenemos que mirar si el numerador se puede simplificar con lo que tiene como denominador. No se puede simplificar. Entonces, fíjense que yo no hice la cuenta de este polinomio. Al contrario, yo estoy tratando de simplificar. Si estoy tratando de simplificar, entonces miro, acá es muy fácil porque tengo raíces casi a la vista de quiénes son los valores. Para ver si este polinomio es divisible por este, tengo que evaluarlo en p de menos 1. Si es divisible por esto, tengo que evaluarlo en p de 1. Y hago esas evaluaciones, me dan distinto de 0, entonces no puedo hacer nada. El ejercicio queda ahí. ¿Entendido? Bueno, vamos a hacer alguno más.
Supongamos que tenemos eso. Bueno, el primero, viejo conocido. X al cuadrado menos 1 es X más 1 por X menos 1. El segundo denominador es X al cubo más 3X al cuadrado más 3X más 1. No es otra cosa que un cuatrinomio cubo perfecto. Esto acuérdense que es X más 1 al cubo. Porque es el cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, que como es 1, no aporta escritura, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Y X al cubo menos 1 es un binomio homogéneo. Entonces tengo que analizar si es divisible por X menos 1 o por X más 1 o por ambos. Entonces, acuérdense que esos eran los candidatos a dividir un polinomio homogéneo. Entonces, X, si llamamos a este denominador, vamos a anotarlo de alguna manera, para que nos quede más fácil la aplicación del teorema del resto. Entonces, supongamos que si llamamos h de x a x al cubo menos 1. Entonces yo dije que candidatos a dividirlo son de 1 de x, x más 1. O de 2 de x, x menos 1. Para ver si es divisible por por D1, para ver si es divisible por D1, tengo que calcular h de menos 1. Tengo que calcular h de menos 1. H de menos 1 es menos 1 al cubo menos 1. Es decir, que esto da menos 2, ¿no? Porque menos 1 al cubo es menos 1 más menos 2. Distinto de 0. Que quiere decir que este no lo divide. Muy bien. Para analizar si h es divisible por x menos 1, si este lo divide, tengo que calcular h de 1. Porque es x menos 1, tengo que calcular h de 1. Y h de 1 es 1 al cubo menos 1, es 1 menos 1, efectivamente 0. ¿Sí? Estoy usando teorema del resto. ¿Se acuerdan que cuando los polinomios eran homogéneos, intentábamos ver si tenía algún divisor de este tipo? Alguno de estos dos. Entonces, efectivamente, x menos 1 lo divide. Entonces, hacemos la división por Ruffini. Entonces, h de x, que es x al cubo menos 1, es x al cubo más 0x al cuadrado más 0x menos 1. Y acá colocamos los coeficientes 1, 0, 0, menos 1. Si voy a dividir por esto, por x menos 1, acá se coloca un 1. Se baja el 1. 1 por 1, 1. Sumo 1. 1 por 1, 1. Sumo 1. 1 por 1, 1. Sumo 0. Ya sabía eso. Pero ¿para qué lo hice? Para encontrar los coeficientes del cociente. Entonces, x, el cociente, resulta que es x al cuadrado más x más 1. Ese es el cociente. Entonces, por ahora tenemos que x al cubo menos 1 se puede escribir como x menos 1 por el polinomio x al cuadrado más x más 1.
Ahora, acá, fíjense que les ha quedado una ecuación, una expresión, perdón, de segundo grado. Entonces, uno podría analizar si esta expresión tiene raíces reales. ¿Para qué? Para factoriarla. Porque se acuerdan que una ecuación de segundo grado se puede factoriar según sus raíces. Entonces, vamos a trabajar con la ecuación auxiliar. Vamos a trabajar con la ecuación auxiliar, que sería x al cuadrado más x más 1 igualada a 0. Y resuelvo por Bhaskara. Entonces, todos nos acordamos que si tenemos una expresión de segundo grado, ax al cuadrado más bx más c igual a 0, la fórmula que nos da las soluciones es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. Para nosotros, para esta ecuación, x1, 2, tendría que ser menos 1 más menos, ¿sí? Raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado menos 4 por 1 por 1 sobre 2. Bueno, se dan cuenta que esta cantidad, su radical es negativa, ¿no? Porque lo que me quedó abajo de la raíz, menos 1 al cuadrado es 1, menos 4. Da menos 3 lo que está abajo de la raíz. Por lo tanto, no tiene solución real. ¿Qué significa eso? Que este polinomio no se puede factoriar. Entonces, x al cubo menos 1, esta es su factorización. Y no más que eso. Entonces, x al cubo menos 1 se factorea como x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Muy bien. Ahora hay que buscar el mínimo común múltiplo de estos tres denominadores. Va a estar, obviamente, que x más 1, porque está acá. Pero ¿dónde está con mayor exponente? Aquí. O sea que va a ser x más 1 al cubo. Después está x menos 1. Está aquí y acá. En ambos casos a la primera. O sea que queda x menos 1 a la primera. Y está este factor también a la primera. Entonces, ese es el mínimo común múltiplo. X más 1 al cubo, x menos 1 y este factor x al cuadrado más x más 1. Ese es el denominador común. Yo, por razones de espacio, bien, acá voy a escribir voy a borrar y escribir los factoriados, si no, no voy a poder. Entonces, x menos 1 por x más 1. Este denominador es esto, x más 1 al cubo. Y este denominador es esto, x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Como les dije, conviene tenerlos factoriados. Bien. Entonces, ahora vamos a escribir el mínimo común múltiplo, que es esto que está acá. X más 1 al cubo por x menos 1 por x al cuadrado más x más 1.
El mínimo común múltiplo, que es todo esto dividido esto, los quiero escuchar a ustedes. Hoy están muy poco charletas. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo o no? ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, pueden abrir micrófono, no hay problema. ¿Qué queda si hacemos este denominador dividido esto? ¿Qué va a quedar? ¿Dónde te perdiste, Daniela? Explícame, así te explico ahí. ¿En qué te perdiste? Cuando hice la división de Ruffini. Bien. Nosotros nos dimos cuenta que este polinomio era divisible por x menos 1. Entonces, el polinomio este lo tenés que completar. Va a ser x al cubo más 0x al cuadrado más 0x menos 1. Entonces, los coeficientes son 1, 0, 0, menos 1. Como lo voy a dividir por x menos 1, en el esquema de Ruffini acá se pone un 1. Se baja 1, 1 por 1, 1. Sumo me da 1. 1 por 1, 1. Sumo me da 1. 1 por 1, 1. Sumo me da 0. Estos tres números son los coeficientes del cociente. ¿De qué cociente? De haber dividido este polinomio por x menos 1. Entonces, como este polinomio es de grado 3, lo estoy dividiendo por un polinomio de grado 1, el cociente tiene grado 2. Entonces es 1 por x al cuadrado más 1 por x más 1. Entonces, x al cubo menos 1 es x menos 1 por este cociente. ¿Por qué? Porque este polinomio divide a este. Entonces encontrás un cociente exacto, sin resto. Entonces el cociente es esto. Entonces x al cubo menos 1 se escribe así. Nos fijamos a ver si este polinomio se podía factoriar usando la fórmula de Bhaskara para ecuaciones de segundo grado. Este polinomio no tiene raíces, por lo tanto este polinomio queda tal cual. Entonces, ahora sí, eso sí, hasta ahí sí. Bien, entonces factoriamos cada uno de los denominadores. En un denominador teníamos x más 1 al cubo, en otro denominador era la diferencia de cuadrados, y el otro denominador acá estaba x al cubo menos 1. Pero bueno, x al cubo menos 1 es esto. Entonces lo reemplacé. Ahora, ¿cómo se calcula el mínimo común múltiplo de los denominadores? Es el producto de los factores, como hacer con los números. Números primos sería, bueno, acá serían los polinomios primos, es decir, polinomios que no se pueden factoriar más, al mayor exponente que figuran. Entonces, x más 1 está aquí y también está acá. Acá está con potencia 3, por lo tanto va al cubo. X menos 1 está acá y también está acá. En ambos lados está con potencia 1, entonces se coloca con potencia 1. Entonces, acá ya le puse los dos factores de este están. El factor de este está. Y ahora me falta agregar este factor, que es lo que pongo acá. Entonces, eso es el mínimo común múltiplo de los denominadores.
Ahora, ¿cómo seguimos? Y ahora vamos a decir lo siguiente. Este denominador lo tenemos que dividir por esto. Por este denominador. Por esta parte nada más. Entonces, cuando hacemos este denominador dividido esto, ¿qué te sobra? A ver, vamos a escribirlo. Este denominador dividido x más 1 por x menos 1, x menos 1 con x menos 1 se va, y x más 1 se va a simplificar y acá me va a quedar al cuadrado. Esto se va y acá me va a quedar al cuadrado. ¿Bien? Entonces, el mínimo común múltiplo dividido esto me va a quedar x más 1 al cuadrado por x al cuadrado más x más 1 por el numerador que tenía, o sea que va a ser 4x al cuadrado por 2x por lo que me sobró, entre comillas, al hacer la división del mínimo común múltiplo por el denominador que tenía. ¿Y qué me quedó? X más 1 al cuadrado por x al cuadrado más x más 1. Esto lo aporta la división del mínimo común múltiplo sobre el denominador que tenía. Y esto era el numerador que tenía. Ahora viene más. ¿Por qué? Porque acá hay un más. Este denominador es el mínimo. Lo voy a tener que dividir por este, que es x más 1 al cubo. Si haces el mínimo común múltiplo dividido x más 1 al cubo, que es el denominador de la segunda fracción, esto con esto se va. Y entonces te está quedando x menos 1 por x, por este polinomio que es x cuadrado más x más 1. Eso va a ir multiplicando al numerador que había. Y no olvidarse de poner los paréntesis. ¿Y qué me quedó? X menos 1 por X. Bueno, por eso. Más viene ahora. Ya vamos a ver qué es lo que tenemos ahora, ¿no? Que poner. Porque el mínimo común múltiplo es X más 1 al cubo por X menos 1 por X al cuadrado más X más 1. Este es el denominador que tengo en el denominador común. Lo tengo que dividir por el denominador que tiene la tercera fracción. ¿Quién es la tercera fracción? X menos 1, x al cuadrado más x más 1. Entonces, cuando el mínimo común múltiplo lo divido por el denominador que tiene esta fracción, que es esto con esto se va, esto con esto se va, y me queda x más 1 al cubo, que va a multiplicar ese que está ahí. Entonces va a quedar 4x menos 2 por x más 1 elevado al cubo. Bien. Ahora hay que trabajar con el numerador. Ahora hay que trabajar con el numerador. ¿Bien? Bien. Acá se podría sacar factor común, no, va a haber que hacer distributiva, etcétera, etcétera, ¿no? Mucha ventaja no vamos a tener. Acá podríamos sacar factor común, a ver, 4x al cuadrado más 2x. Eso es factor común 2x de 2x más 1. Pero en realidad no conviene para nada. Entonces, esta es una linda cuenta de producto de polinomios. Porque yo, ojo, no tengo que simplificar término a término porque si no volvería a lo anterior. Lo que me pidieron era que sumara. O sea que lo que vamos a tener que hacer, y que en realidad lo van a hacer ustedes, no lo voy a hacer yo,
lo van a hacer ustedes, es multiplicar estos polinomios que tienen en cada caso. Para ello, les recomiendo que también desarrollen este polinomio. ¿No? O primero multipliquen, ¿saben qué van a hacer? Multiplicar. Voy a hacer esa parte. Yo le voy a multiplicar algo. 4x al cuadrado más 2x lo voy a multiplicar por x al cuadrado más x más 1. Entonces esto va a dar. Como son dos términos nada más, no voy a usar la forma práctica. Voy a usar distributivo. 4x al cuadrado por x al cuadrado me va a dar 4x a la cuarta. 4x al cuadrado por x, 4x al cubo. 4x al cuadrado por 1, 4x al cuadrado. Y ahora vamos a multiplicar por 2x. 2x por x cuadrado, 2x al cubo. 2x por x, 2x cuadrado. Y 2x por 1, 2x. Ahí va más 2x. Ahora vamos a sumar los términos semejantes. Es decir, los que están las mismas letras al mismo exponente. Nos va a quedar 4x a la cuarta. En x al cubo tenemos acá y tenemos acá. Es decir, que eso nos da 6x al cubo. Después tenemos en cuadrado, tenemos acá y acá nos queda 4 y 2 son 6x al cuadrado, bien digo, más 2x. Esa cuenta es esto por esto. Y todavía le falta multiplicar, esto le falta multiplicar por x más 1 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, lo que pueden hacer es, les doy dos indicaciones que cada uno hace la que quiere. Multiplica cada uno de los términos de este polinomio por esta expresión. Y entonces les va a quedar así. Les va a quedar 4x a la cuarta por x más 1 al cuadrado. Más 6x al cubo por x más 1 al cuadrado. Más 6x al cuadrado por x más 1 al cuadrado, más 2x por x más 1 al cuadrado. Todo esto es este pedazo, que todavía no terminaron. Entonces, ahora desarrollan este binomio cuadrado en cada uno de los casos y multiplican por 4x a la cuarta. Después, por ese cuadrado lo desarrollan por 6x al cubo, este cuadrado lo desarrollan por 6x al cuadrado, este cuadrado lo desarrollan por 2x. Todo eso va a ser toda esa cuenta va a ser este polinomio. ¿Está bien? Acá, bueno, ustedes saben que este producto, acá vuelven a las fuentes, que este producto es x al cubo menos 1. ¿Bien? Porque así lo factoreamos. Entonces, vuelvan a reducir esto como x al cubo menos 1 y lo van a multiplicar por esto. Es más fácil. Acá no, acá van a tener que trabajar de otra manera, ¿no? Van a tener que desarrollar este binomio al cubo, que ya saben lo que es. ¿Está bien? Es x al cubo más 3x cuadrado más 3x más 1. Y lo van a multiplicar por 4x menos 2. O 4x por esto, menos 2 por esto, y después al final hay que desarrollar este binomio. Bien,
Cuando terminan de hacer toda esa cuenta, cuando terminan de hacer toda esa cuenta del numerador, después, cuando sumen todos los términos iguales, etcétera, etcétera, fíjense que acá les está quedando 2. Esta es parte de un polinomio de grado 6. Esta es parte de un polinomio de grado 4. Y esta es parte de un polinomio de grado 4 también. Bueno, analicen si ese polinomio que les quedó acá es divisible por x más 1, o si es divisible por x menos 1, o si es divisible por x cuadrado más x más 1. Que son los posibles divisores del polinomio que les haya quedado en el numerador. Porque el denominador, esa cuenta de polinomios se la dejo a ustedes. No tiene ningún problema más que hacer la cuenta. Y es una multiplicación que en general en las multiplicaciones no hay mayor problema, ¿no? Entonces, acá va a quedar un polinomio y será simplificable el numerador con el denominador si menos 1 es raíz del polinomio, eso lo miran por teorema del resto, o si 1 es raíz del polinomio, como no tiene raíces hay que ver si el polinomio es divisible por él. Bueno, queda pendiente que ustedes terminen este ejercicio. Tienen la grabación, o sea que después la paran y se fijan la cuenta que tienen que hacer. Bien. Bueno, entonces, eso es lo que hay que hacer cuando hay que sumar polinomios. Perdón, fracciones polinómicas. Fracciones racionales, como las quieran llamar. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para multiplicar o dividir? ¿No? Bueno, no hay mucha. El mecanismo es exactamente el mismo. Hay que factorizar y ver si se pueden simplificar.
Bueno, supongamos que tenemos que resolver esa cuenta. Entonces, es un producto de fracciones. Entonces, también acá vamos a tener que factoriar numeradores y denominadores. Entonces tenemos 3x al cuadrado menos 27. Es obvio que tanto el 3 como el 27 son múltiplos de 3, o sea que podemos sacar factor común 3 de x al cuadrado menos 9, porque 9 por 3 da 27, y x cuadrado por 3 da 3x al cuadrado. Y esto a su vez lo puedo factoriar como 3 por x más 1, perdón, más 3 por x menos 3. O sea que este numerador se puede factoriar de esta manera. Acá podemos sacar factor común 4. 4x al cuadrado menos 20x más 4, perdón, más 24. Se puede sacar factor común 4. Siempre, miren, presten atención siempre si pueden sacar números como factor común, porque entonces va a quedar un polinomio más manejable. Entonces va a quedar x al cuadrado menos 5x más 6 por 4, 24. Esta es una expresión de segundo grado. Me fijo si la puedo factoriar por Bhaskara. La ecuación auxiliar va a ser x al cuadrado menos 5x más 6. Le igualo a 0. Intento resolver por Bhaskara. x1, 2. ¿Sí? Va a ser menos b, que es menos menos 5, es decir, 5, más menos raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado, menos 4a por c, dividido 2 por a. Es decir, que esto es 5 más menos raíz cuadrada. Sí, menos 5 al cuadrado es 25. 4 por 6, 24. Sobre 2. O sea que tengo solución acá. x1 va a ser 5 más la raíz cuadrada de 1 dividido 2. Es decir, 5 más 1 dividido 2 es 6 dividido 2, 3. x2 es 5 menos 1 dividido 2. 5 menos 1 es 4, dividido 2 da 2. Es decir, que este polinomio se puede factoriar como x menos x1, que es 3, por x menos x2, que es 2. Porque tiene raíces 3 y 2. Entonces, acá voy a poner 4 que multiplica a x menos 3 por x menos 2. Así factoriamos este denominador. Ahora vamos al otro numerador. X al cuadrado menos 4x más 4. Son 3 términos. Siempre que haya 3 términos, acá hay 2 maneras. Alguno puede pensar, bueno, como esto es una expresión de segundo grado, lo intento por Bhaskara. ¿Bien? O analizo si es un trinomio cuadrado perfecto. Eso depende del gusto de cada uno. Yo me doy cuenta que acá tengo un cuadrado y acá tengo un cuadrado. Entonces, 4 no es otra cosa que 2 al cuadrado. O sea que esto es 2 al cuadrado. Esto, por supuesto, que es x al cuadrado.
Y entonces tengo que mirar si 2 veces el primero por el segundo me da 4x, pero me da menos 4x. Entonces ahí me doy cuenta que también 4 es menos 2 al cuadrado. O sea que este polinomio se puede escribir como x menos 2 al cuadrado. A ver si está bien. Sería el cuadrado del primero. Como acá hay un signo menos, me va a quedar menos 2 veces el primero por el segundo. 2 por 2, 4, con signo negativo. Y menos 2 al cuadrado es 4. O sea que estos tres términos, que son estos tres, se pueden factoriar como x menos 2 al cuadrado. Si no se dan cuenta de eso, intentan resolver por las caras. ¿Está bien? ¿Qué pasa con esto? Y ese x al cuadrado menos 6x más 9 también tiene dos cuadrados perfectos. X al cuadrado y 9 es el cuadrado de 3. Y de menos 3 también. Y acá 6, por supuesto, que es 2 por 3. Entonces esto es x menos 3 elevado al cuadrado. A ver, ¿estará bien? Es el cuadrado del primero. El doble producto del primero por el segundo. 2 por 3, 6x. El cuadrado del segundo, menos 3 al cuadrado a 9. Entonces ya tengo todo factoriado. Porque entonces, si lo tengo todo factoriado, la multiplicación, acuérdense que se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador. Si algo se puede simplificar, bien, genial. Entonces, la expresión, genial, h, ahora acabo de escribir con tiza, h va a ser igual. El primer numerador es 3 por x más 3 por x menos 3. El primer denominador, que es esto, es 4 por x menos 3 por x menos 2. La segunda fracción, esto es por, la escribo también factoriada numerador y denominador. El numerador es x menos 2 al cuadrado y el denominador es x menos 3 al cuadrado. Entonces, ahora acá lo que hay que hacer es mirar con atención. ¿Sí? Acá tenemos un x menos 3 y un x menos 3 que pueden cancelarse. A 1 y a 1. X menos 2 está acá la primera y acá está el cuadrado. Entonces se va 1 y acá se va un exponente y me queda en 1. ¿Bien? Estamos bien paréntesis. Bien. ¿Cuándo uno puede simplificar? Uno puede simplificar siempre que no esté dividiendo por 0. Entonces, si acá yo simplifiqué por x menos 3, la x tiene que ser distinta de 3, porque si x fuera 3, x menos 3 valdría 0. Si simplifiqué por x menos 2, por más que a ustedes les parece que no, pero simplificaron, porque acá le bajaron uno al exponente, x menos 2 tiene que ser distinto de 0, es decir, x distinto de 2. Es decir, que la simplificación que hicieron es correcta siempre que no estén dividiendo por 0. Simplificar es dividir. Entonces, x menos 3 no puede ser 0, es decir, x tiene que ser distinto de 3. X menos 2 no puede ser 0, es decir, x distinto de 2. Bueno, eso se debe poner. ¿Y acá qué me quedó? Bueno, me quedó 3x. Ahora después se sigue haciendo, x menos 2
Y acá en el denominador me ha quedado 4 por x menos 3 al cuadrado. ¿Bien? Bien. Entonces, hacemos esta cuenta, si queremos, y si no, la dejamos así. Se puede. Acá, ¿por qué digo la dejamos así? Porque tiene gracia ver, esto no va a ser simplificable. ¿Bien? No va a ser simplificable. Porque para que sea simplificable por x menos 3 me tendría que aparecer x menos 3 acá, y no. Acá me queda x más 3, x menos 2. Imposible de simplificar con x menos 3. Entonces, esta expresión, esta es su última expresión. Y conviene muchas veces tenerla simplificada. ¿Por qué en el ejercicio anterior yo les dije hagan la cuenta? Porque en el ejercicio anterior tenían una suma. Y esa suma, quién sabe, era simplificable con lo que estaba en el denominador. En cambio acá, no voy a poder, si yo distribuyo, etcétera, etcétera, no se me va a achicar nada, al contrario, se me va a aumentar la expresión, digamos, me va a quedar más escondido lo que es este polinomio. Pero si a mí me gusta, hago la cuenta. Pero acá puede quedar. Bien, acá puede quedar. Si no, hacen la propiedad distributiva y acá es un binomio al cuadrado que lo saben desarrollar. Entonces, el ejercicio este puede quedar acá. ¿Cuál fue la diferencia con el otro que yo dije hay que hacer la cuenta? Porque el otro era una suma de polinomios. En cambio acá ya tengo un producto y más que eso no hay. Si quiero encontrar cuál es el polinomio de manera desarrollada y no escrito como producto, entonces ahí sí hago la cuenta. Hago la cuenta, que es fácil, ¿no? Propiedad distributiva, pues ya que son del primer grado los dos, nada más que binomios, entonces es fácil hacer esta cuenta. Eso queda a gusto. ¿Se entendió? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Solamente Facundo contesta. ¿Los demás existen o se fueron? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaría si tuvieran que hacer una división? Supongamos que en lugar de haberle pedido multiplicación, le hubieran pedido división. El mecanismo era el mismo. Salvo que acuérdense que dividir, ¿en qué digo es el mismo mecanismo? Debo factorear todo. Entonces, t, como es la división, la primera fracción se escribe como está, pero la voy a escribir factoriada. La primera fracción factoriada es este numerador. Sobre su denominador, el denominador este se factoría así. Y dividir es multiplicar por el inverso de la fracción, está como divisora, como divisor. ¿Bien? Entonces, el inverso es dar la vuelta. Entonces, esto va como numerador y esto es esto de manera factoriada. Y esto es esto que está acá. Acuérdense que dividir es multiplicar por el inverso. Y cuando estamos trabajando con fracciones, eso es mucho más cómodo.
Bien, entonces, dividir esta fracción por esta es multiplicar esta fracción por el inverso de esta. ¿Y qué es la inversa de una fracción? Dar la vuelta. Bueno, y ahora simplifiquemos, ¿eh? Bien, si podemos, simplificamos algo. Acá, esto lo simplifico con esto, a 1 y a 1. Acá digo para x distinto de 3. Y acá no voy a poder simplificar más nada. Claramente, porque x menos 2 y x menos 2 están en el mismo nivel. ¿Está bien? O sea que esto va a quedar 3 cuartos, numerador va a ser x más 3 por x menos 3 al cuadrado, y el denominador es x menos 2. Acá está la primera y acá está el cuadrado, puedo ponerlo al cubo. Ahí termina el ejercicio. También alguno, si tiene ganas, pero no vale la pena, puede quedar ahí todo factoriado. Es mejor tener las cosas factoriadas. Alguno puede decir, bueno, acá x más, lo voy a escribir ante la duda que tenga alguno, se le puede haber presentado. Esto es lo mismo que tener x más 3 por x menos 3 por x menos 3. Y estos dos, por ejemplo, son x al cuadrado menos 9 por x más 3. Perdón, menos 3. Pueden hacer eso, pero queda mejor dejarlos expresados en factores primos, es decir, en factores de primer grado. Es mejor que queden en factores de primer grado, o sea, es mejor que quede ahí. Entonces, el mecanismo para multiplicar y dividir es el mismo. ¿Por qué? Y porque dividir es multiplicar por el inverso. ¿Bien? Dividir es multiplicar por el inverso. Entonces, el trabajo que hay que hacer es exactamente el mismo. Hay que factoriar todo lo que se pueda, numeradores, denominadores, etcétera, etcétera, y ver, cuando los tienen factoriados, ver qué factores se pueden simplificar. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Empezaron a hacer el trabajo práctico, la actividad? ¿Empezaron a hacer la actividad o no? Bueno, está bien. Qué suerte que tenés que tener nada más que un par de problemas. Bueno, sí, hay un trabajito. ¿Qué es lo que te pasa con las propiedades de la potenciación? Potencia de potencia se suman los exponentes. Perdón, potencia de potencia se multiplican los exponentes. Potencia de igual base se suman los exponentes. La potencia no se distribuye ni en la suma ni en la resta, sí se distribuye en el cociente y en la multiplicación. ¿Sí? ¿Qué otra propiedad tenés? ¿Qué otro problema tenés con las propiedades de las potencias?
Bueno, no te preocupes. Sí, a veces porque medio feo, ¿qué significa? Que te queda una potencia grande o algo así, puede quedar, ¿eh? Si es una potencia muy grande, la dejas indicada. No te preocupes por eso. Bueno, bueno, si no tienen ninguna duda ustedes, vamos a terminar hoy. Bueno, no importa, si queda un número muy alto, lo dejas indicado. Bastante tiempo. Bueno, les termino bastante rápido la clase, salvo que quieran que haga algún otro. Díganme, díctenme algún ejercicio. ¿Sobre qué quieren? A ver, díganme algún ejercicio que, digamos, de estos de suma, resta, multiplicación o división de polinomio, perdón, de expresiones fraccionarias, se dan cuenta que para ello hay que aplicar los casos de factoreo, ¿no? Hay que saber factorear. Otra división de suma de fracciones. Bien. Supongamos que tenemos que dividir eso. Bueno, lo que hay que entender que dividir es multiplicar por el inverso. Entonces,
esto que tengo que dividir es lo mismo que tener x al cuadrado menos 25 por esta fracción dada vuelta. Eso es el inverso de una fracción. Entonces, esta expresión es una expresión de segundo grado, no es un cuadrado perfecto. Por lo tanto, voy a aplicar Bhaskara para factoriarlo. Para ver si puedo factoriarlo. Entonces, la ecuación auxiliar que tengo que tomar es x al cuadrado menos 5x menos 6 igual a 0. X al cuadrado menos 5x menos 6 igual a 0. X1, 2 va a ser menos b que 5 más menos raíz cuadrada de 5 menos 5 al cuadrado menos 4a vale 1 por c que vale menos 6 sobre 2. Esto me queda 5 más menos raíz cuadrada de 25 menos por menos más 6 por 4, 24 sobre 2. Esto es 5 más menos raíz de 49 dividido 2. Raíz de 49 es 7. Entonces es 5 más menos 7 dividido 2. 1 va a ser 7, perdón, 5 y 7, sumándose, son 12. Dividido 2, 6. 5 menos 7 menos 2, dividido 2, menos 1. Es decir, que raíces de esta ecuación son 6 y menos 1. Por lo tanto, la ecuación se puede escribir como x menos 6 por x menos 1. Lo que significa x menos 6, x más 1. X menos 6, x más 1. El denominador es una diferencia de cuadrados. X al cuadrado menos 25 es x menos 5 por x más 5. ¿Está bien? Esto, lo primero que veo que puedo sacar 4 factor común. 4 factor común de x al cuadrado menos 4 por 4, 16. O sea, 4x más 4. Esta expresión es x menos 2 al cuadrado. Y esta expresión, x al cubo más 1, es un binomio homogéneo para el cual tenemos que analizar si es divisible o no por x menos 1 y por x más 1. Entonces, x al cubo menos 1, no, más 1, perdón, tengo que analizar si se puede dividir por x más 1 o por x menos 1. Supongamos que esto se llama t de x. Si quiero analizar que sea divisible por este, tengo que calcular t de menos 1. Y esto es menos 1 al cubo más 1. Menos 1 al cubo va a ser menos 1. Es menos 1. Más 1 va a ser. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que x más 1 divide
a x al cubo más 1. Y hago la cuenta de dividir por Ruffini. Entonces tengo un 1 por x al cubo, un 0 por x al cuadrado, un 0 por x y un 1. Y como voy a dividir por x más 1, se divide, acá tengo que poner un menos 1. Bajo el 1. 1 por menos 1, menos 1. Sumo, me da menos 1. Menos 1 por menos 1, menos 1. Perdón, menos 1 por menos 1, 1. Sumo me da 1. 1 por menos 1, menos 1. Sumo 0. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que x al cubo más 1 es x más 1 multiplicado por este cociente. ¿Qué digo este cociente? ¿Por qué digo este cociente? Porque estos son los coeficientes del cociente. Es un polinomio de grado 3. Al dividirlo por uno de grado 1, esto es un polinomio de grado 2, que va a ser x al cuadrado menos x más 1. Esta expresión de segundo grado, uno mira si tiene raíces en R usando las caras, como hicimos para el otro. Entonces vamos a ver si este polinomio lo podemos dividir o factoriar, mejor dicho, usando la ecuación auxiliar x al cuadrado menos x más 1 igual a 0. Me fijo si tiene raíces. Entonces le va a quedar 1 más menos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado menos 4a, que vale 1, c, que vale 1, sobre 2 por a. Acá dentro, bajo la raíz, ha quedado un número negativo, o sea que este no se puede factoriar, ese queda así. Lo pude factoriar como esta expresión. Y nada más que eso. Bueno, y ahora con todo factoriado, nos metemos en la cuentita esa que hay que hacer, a ver si hay algo que se puede simplificar. A veces se puede, a veces no se puede, bueno, si se puede bien y si no se puede, también bien. No hay más remedio, ¿no? Entonces acá seguimos trabajando en el pizarrón. Entonces, ¿cómo se factorió el primer numerador? Pues esto se factorió como x menos 6 por x más 1. El denominador, x menos 5 por x más 5. Este numerador es esto que está acá, es 4 por x menos 2 elevado al cuadrado. ¿Cómo se factorió este denominador, que es x al cubo más 1, como x más 1 por x al cuadrado menos x más 1? Acá vamos a tener poco para simplificar, ¿no? Esto se puede simplificar con esto a 1 y a 1, aclarando que x tiene que ser distinto de menos 1. ¿Por qué distinto de menos 1? Porque x igual a menos 1 hace 0 esta expresión, y no se puede dividir por 0. Bueno, acá se puede prolijar un poco, poner el 4 adelante. Más que eso, no. Y como dije, lo dejan factoriado. Si quieren, vuelven a no factoriar, pero lo correcto es dejar factoriado. ¿Por qué digo? Porque esto puede ser un paso intermedio para que después de esa división uno tenga que sumar con alguna otra fracción. ¿Sí? Bueno, Facu, nos vemos el viernes.
Esto puede ser un paso intermedio, ¿de acuerdo? Y después, quién sabe, este resultado lo tengo que sumar con otra fracción o lo tengo que dividir o cosas por el estilo. Entonces, ya que lo tenemos factoriado, lo dejamos factoriado. Porque cualquier operación que tengamos que hacer de suma, resta, multiplicación y división, si la cosa está factoriada es más sencilla. Entonces queda ahí. ¿Entendido? Bueno, bueno, entonces nos vamos todos. ¿Ya se fue Facundo? ¿Pero se entendió? Yo detengo la grabación para que no...